Buenas noches, seguidores del Tribuna. Estamos aquí en la redacción. Bueno, analizando lo que dejó esta elección general presidencial, creo que un escenario que no se esperaba, ¿no? También fue sorpresivo, ¿o no, Francisco? Estamos con Francisco Sotelo, editor de las opiniones de aquí del diario, columnista especialista, bueno, periodista de larga data, pues, jefe Sí. de la redacción y nos acompaña de aquí en el Tribuno. Francisco. La... Muchas gracias. Buenas noches a todo el mundo, a los que nos escuchan. A los que nos escuchan y nos siguen por el Tribuno, sí. Sí, a mí me parece que cualquier resultado iba a ser una sorpresa, en realidad. Eso marcaba, ¿no es cierto?, la incertidumbre que precedía Era esta muy elección. incierto y sigue siendo incierto porque es cierto que Massa logró dar vuelta a una posición de tercer lugar a ocupar el primero, pero de todas maneras la diferencia que mantiene con Milei sigue siendo escueta. Él creció, Milei no creció y Patricia Bullrich decreció con respecto a lo que obtuvo Juntos por el Cambio. ¿Cuál es el destino que le ves a Juntos por el Cambio? El destino Juntos por el Cambio para mí está sellado desde hace tiempo porque creo que la interna que los separó durante todo este año no fue un accidente, sino que fue una diferencia profunda de concepción de la política, del país, del sistema federal y de los valores políticos en general. O sea, me parece que esto es un sinceramiento y aquí estamos en un capítulo donde Juntos por el Cambio entra en eclipse. Me llama la atención porque los electores tienen como bien en claro una elección provincial de una nacional, porque venían dándose triunfos consecutivos de gobernadores de Juntos por el Cambio. De hecho, Bullrich se aferraba a eso y para decir, bueno, estamos yendo por buen camino. Efectivamente, es notable el valor local. El valor local ha pesado muchísimo a lo largo de todo este año. Milei logra su potencial, que es el 30% de hoy, pero sin ganar ni una sola provincia ni una sola intendencia. Juntos por el Cambio obtuvo 10 provincias, no sé si Entre Ríos terminó ganando o no, y sin embargo, y obtuvo buen número de legisladores, y sin embargo, no ha tenido fuerza para llegar al triunfo en la presidencial, o por lo menos al balotaje. Eso es un dato que tiene que ver, yo creo, con cómo cada provincia ve a la política nacional. Y un fenómeno particular es Schiaretti, que si bien no terció en esta contienda presidencial, marca un punto que es llamativo. La provincia de Córdoba no es una provincia aislada, es una provincia que tiene vida propia y que tiene un concepto federal muy fuerte y lo demuestra en sus elecciones. Esa es la impresión que a mí me dio. Ahora, con respecto al peronismo, Sí. ahí sí hay un fenómeno. El peronismo me da la impresión que es como la salamandra, que siempre logra salir del incendio y sobrevive. No creo que el peronismo en este momento sea un movimiento sólido, no creo ni siquiera que el peronismo sea realmente el peronismo que vimos que ha sido protagonista durante 70 años, por muchas razones que ahora uno no se puede poner a analizar. De hecho, el candidato que presentan, Sergio Massa, no es peronista Digamos, ¿no? ADN, digamos, Sí, sí. no tiene ADN peronista y no hubo ningún peronista puro que haya podido llegar a esa posición, a la candidatura. Bueno, lo cierto es que el peronismo también está en crisis. El hecho de que Alberto Fernández y Cristina Fernández Kirchner hoy no hayan hecho un solo gesto de acompañamiento a Massa, y el hecho de que Massa esté ejerciendo como presidente y ministro desde hace aproximadamente 3 meses o 2 meses,
es un dato muy importante para entender qué va a pasar. Él va a poder amalgamar a todas las piezas sueltas del peronismo en torno suyo. Esa es una discusión muy interesante que seguramente se va a ir dando con el correr de los días. Pero la gente se pregunta cómo puede ser que un ministro que tenga poderes de presidente o que ejerza como presidente, que nos haya llevado a una inflación de 160% anual, un poco más, el dólar superó la barrera de los 1.000 pesos, los salarios muy deprimidos, haya, digamos, tenido un apoyo en las elecciones generales. Numéricamente, Sergio Massa es el peor ministro de Economía del peor gobierno que ha tenido la Argentina en los últimos 40 años, numéricamente hablando. ¿Por qué él logra esta vigencia y esta capacidad de resiliencia? Primero, porque siendo ministro de Economía y no siendo presidente, porque realmente no tiene ejercido como tal, ha dispuesto de los recursos del Estado de una forma completamente arbitraria para fortalecer la campaña en territorios claves como es el conurbano bonaerense. Hoy estaba leyendo un informe, este año el conurbano bonaerense recibió el 45% de todos los recursos que distribuyó el Tesoro y suma más o menos 450.000 millones de pesos. El aumento de votantes y la enorme distribución de fondos públicos, que fueron evidentes, medidas como eliminar el impuesto a las ganancias o la devolución del IVA, todo eso no son medidas tomadas por un economista, son medidas tomadas por un candidato. Peso político, ¿no? Claramente, más allá sí. del costo al Estado. Y yo creo que es ahí, hay que encontrar una de las claves para que haya habido más gente votando en las zonas donde a él más le interesa. Y bueno, esa es una razón. La otra es su personalidad. No hay que olvidarse que Massa, en el año 2013, es decir, hace 10 años, ganó una elección histórica en la que derrotó en la candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires a la lista kirchnerista de Martín Insaurralde. Así, ese hecho, no solo haber derrotado a Insaurralde, que era el referente del conurbano bonaerense, sino que además le impidió a Cristina obtener el número de votos que necesitaba para una reforma constitucional que la habilitara para un tercer mandato. Era la época de no se hagan los rulos. Pepe, como le decimos cariñosamente acá a Francisco, ¿qué tanto influyó el factor miedo sobre Milei? Esto de, bueno, se cortan varias asistencias, por decirlo, o el Estado, digamos, acotado, ¿no? Que hubo muchos discursos, mucha campaña con eso. Creo que el factor miedo lo alimentó él en esta última etapa porque no evaluó bien su posición después del éxito que había tenido en agosto. Por ejemplo, al referirse a las escuelas de la Puna, por dar un caso que nos toca a nosotros, al referirse a las escuelas de la Puna, que era donde él había obtenido votos tan importantes como San Antonio de los Cobres, él dijo, si los chicos no van a la escuela, cerramos la escuela. Esa fue la solución pedagógica que ofreció. En la Argentina no hay nada más riesgoso. Hay dos cosas que son muy riesgosas en la Argentina para un candidato. Uno es meterse con la escuela pública. Pública o con la escuela. Porque para la Argentina la escuela sigue siendo un lugar sagrado para los argentinos, de cualquier partido. Y el segundo, meterse con la iglesia. ¿Crees que influyó mucho el factor de la iglesia o el haber metido a la iglesia? Yo creo que no la exhumación esa de los viejos videos con agravios contra el Papa, sino la reacción de los sacerdotes de las villas, de los curas, de la opción de los pobres. La intervención directa de Francisco, del Papa Francisco,
Y la aparición de este personaje tan extraño que es Venegas Lynch, Sí. que realmente parece traído del pasado, parece un personaje que se quedó en 1880, porque es así. Yo cada vez que lo escuché hablar, no solamente es un conservador, es un hombre de otro tiempo, y a quien él presenta como su gran referente intelectual. Bueno, yo creo que esas cosas alimentaron el factor miedo al vacío, el miedo al vacío. Creo que esos fueron errores de impacto, sumado al de la candidata Lemoine, la peluquera personal de Milei, que nunca debió ser candidata a nada, porque hoy provocó un escándalo cuando salió de votar, porque le mostraba a todo el mundo su boleta, Papelón. una vergüenza, pero cuando dijo ese razonamiento tan extraño de permitirle que los hombres no paguen alimento. Renuncien a la paternidad. Que renuncien a la paternidad. Que se liberen de la carga de pagar el alimento. Se pone en contra al 80% de las madres separadas con hijos. Porque es el número de hombres reticentes, el porcentaje de hombres reticentes a pagar el alimento. Entonces, esos son errores y son torpezas que tocan al corazón de la gente. Yo no sé si a la gente le daba tanto miedo que hiciera con el Banco Central, la dolarización y todo eso. Creo que esos son los errores, y esos errores son letales. Y el peronismo, con las medidas que tomó Massa en los últimos días, y hasta este tema de decirle a la gente, mirá, vos, si vos votás a Milei, él te va a subir el precio del colectivo que hoy pagás, creo que son 120 pesos, te lo va a subir entre 600 y 1000. Bueno, ese sinceramiento de la crisis financiera del transporte en el país, que es una muestra chica de la gigantesca crisis macroeconómica que tiene el país, ese punto aparentemente fue estratégico. ¿Por qué? En los ferrocarriles del Gran Buenos Aires viajan, creo que son 300.000 personas por día, o más. Entonces, vienen al Gran Buenos Aires. Seguramente la pregunta de mañana es cómo reaccionarán los mercados, cómo estará el dólar, los precios. ¿Qué presentís? Creo que va a ser tranquilo. Sí, ¿no? Va a ser tranquilo porque quedó la sensación de que Massa, gane o pierda, no va a manejarse con mucha cautela en el mes que queda por delante. Y ya puede haber alguna medida, porque el dólar terminó muy disparado el viernes y seguramente la inflación va a seguir su camino, los problemas, pero ya si le perdonaron 130% de inflación en un año y el incremento de la pobreza que hemos tenido durante su gestión, y él sale primero, entonces hay que suponer que estas 4 semanas más serán tranquilas. ¿Hay una Argentina anestesiada? Yo lo que creo que hay una Argentina que no encuentra quien la represente con claridad y le muestre un rumbo accesible. Yo creo que en eso fallaron los tres. Acá hubo actuaciones y sobreactuaciones, pero yo creo que al país, al pueblo de la nación, no hay nadie que le haga encender una luz de esperanza, pero no de milagros, sino de previsibilidad, seguridad en el trabajo, seguridad en el transporte y seguridad física. Bien. Y nadie lo termina de ofrecer. Gracias, Francisco. Seguimos aquí en la redacción del Tribuno. Vamos a invitar ahora a Nelson Golke que venga a hacer un repaso también sobre cómo fueron los guarismos locales. Ustedes pueden seguir toda la información en la página del Tribuno, si pueden hacer el scroll ahora mismo mientras seguimos la transmisión. Van a ver bloques específicos de Argentina Elige de elecciones 2023, un bloque donde está toda la información de los resultados nacionales, de los del Milei,
Sergio Massa, bueno, el fracaso de Bullrich, y además el minuto a minuto de toda la información local. Bueno, sabemos que Emilia Orozco se impuso en la categoría de diputado nacional. Julio Moreno, su compañero de fórmula, la va a acompañar al Congreso. No obstante, perdió 10 puntos porcentuales con respecto a las PASO. Está ahora en cerca del 40% de los votos. Y achicó bastante la brecha Pablo Outes, quien junto a la ex intendenta de Cerrillos, Yolanda Vega, también ganaron una banca en la Cámara Baja. Son 4 los representantes del pueblo de Salta, de la provincia, o de la población de Salta, mejor dicho, que tendremos que renovar en diciembre, justo cuando se cumplen 40 años de la democracia. También toda esa información, los discursos, las mejores frases están en nuestro Instagram, videos en TikTok, en Facebook, bueno, y el minuto a minuto también en Twitter. Nelson Colque, editor del Salta, bienvenido, buenas noches, está trabajando desde temprano, lo escucharon ustedes también en la radio, es un periodista multifacético, avesado en temas políticos, además tiene una mirada muy fina sobre lo que pasa en Salta. Nelson, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, buenas noches, Pablo, buenas noches a toda la audiencia, buenas noches a todos los lectores de Diario El Tribuno. Lectores, seguidores. Exactamente, ahora que estamos en la multiplataforma. Claro. Bueno, gracias por la presentación tan te amplia. mereces eso y más, Nelson. Contanos un poco, a ver, 3 claves de cómo fue la elección en Salta. Bien, 3 claves. Primero, el gobierno trabajó, el gobierno provincial, ¿sí? Y mucho, ¿no? Y mucho. Sí. Evidentemente, Gustavo Sáenz, porque hay que ponerle un nombre a esto, ¿sí? Sí. Gustavo Sáenz sintió el pedido de su amigo, Sergio Massa, sí, y se puso la campaña al hombro. ¿Por qué digo esto? Porque recién, desde el búnker de Unión por la Patria acá en Salta, mandaban un cuadro y decían, miren lo que recuperamos. Contanos un poco cómo era ese cuadro. Bien, ¿cómo era ese cuadro? Salta es la provincia donde más votos se recuperó, teniendo en cuenta las PASO y estas elecciones generales. Estamos hablando de un 12% de los votos. Recordemos que en Salta, en las PASO del 13 de agosto, Milei había sacado casi un 50% de los votos y era el distrito donde más votos, donde mayor porcentaje logró. ¿No? Exactamente, no en cantidades. Un 50% de los votos que le pegó en la nuca a todos, ¿sí? Y lo que más llamaba la atención en ese momento era que en la Puna habían conseguido el 63% de los votos. Que fue título en medios nacionales, se armó todo un revuelo sobre ese tema. Y ahora quedaron parejos en la Puna. Ah, mirá. ¿Sí? Entonces, perdieron por 70 votos en San Antonio de los Cobres. Perdió Massa. Massa. Pero la otra vez había sido paliza. Aplastante. ¿Sí? Aplastante. En Tolar Grande recuperaron y dieron vuelta a la elección. O sea, estamos hablando de 2 municipios, si bien son chicos, pero eran emblemáticos y le sirvieron de envión a Milei para obtener un triunfo en la provincia y en todo el norte de la provincia, en todo el norte del país, ¿sí? Las claves, primero, que el gobernador se puso la campaña local. Primera clave, un punto para Sáenz. Un punto para Sáenz. Uno de los ganadores de la noche a nivel local. Sí, lo que decíamos es que el gobernador seguramente va a agarrar este cuadrito y va a ir a Buenos Aires y decir, mirá lo que recuperé, vamos por obra. Sí, y si bien Outes salió segundo, logró meter la fuerza 2 diputados. La segunda clave, mantener los 2 diputados de lo que son en el kirchnerismo, / peronismo, / saencismo, ¿sí? Claro. Ahora, ¿qué gana Sáenz? Tener un hombre de su riñón, ¿sí? Porque Pablo Outes es el actual coordinador, una especie de jefe de gabinete, porque en el gobierno de la provincia hay 2 jefes de gabinete, digamos, ¿sí? Dos personas que manejan los otros ministros. Uno es Pablo Outes y el otro es Nicolás de Mitrópolis, digamos, dentro de lo que es la estructura, ¿sí? Y un hombre muy cercano a Sáenz, como Pablo Outes, ahora se candidateó a diputado nacional y va a estar en el Congreso. Entonces ahí tiene un voto netamente propio de él, de su riñón. Me llama la atención con Yolanda Vega, quien no pudo ser reelecta intendenta en Cerrillos. Sí, Yolanda Vega, que venía muy golpeada, justamente hace 2 semanas se decía que ella había hecho un viaje a China, que estaba un poco alejada de la campaña, y ahora se mete al Congreso. Claro, pero, también. Sí, pero bueno, dentro de lo que son los fenómenos esto de
de que un día estás muy abajo y al otro día estás en la cúspide. Uno de los ejemplos es Emilia Orozco. Emilia Orozco. Sí, Emilia Orozco, actual concejal por la capital, que en mayo se presentó como segunda en candidata a concejal y en su lista no entró nadie, digamos. Claro. Creo que, bueno, claramente un trampolín político fue la discusión que tuvo con José García. Sí, ¿no? Más allá de que trabajó bien en la campaña. Exactamente, y de que Milei te arrastra. Arrastra Milei. ¿Sí? Sí, ella discursivamente no estuvo mal en la campaña. No. Se movió A ver, ella, si bien está pegada a la figura de Milei, pero ella sí genera mucho y su trabajo en las redes sociales es fabuloso. ¿Sí? Evidentemente es una de las pocas que entendió cómo se está jugando hoy en día la política. La política se juega en las redes. ¿Y cuál red? Instagram y TikTok. Un dato que van a encontrar mañana en la edición impresa y también los suscriptores de la página de internet es que hicimos un trabajo en la redacción con los diputados electos, los ganadores en los 40 años de democracia, y es la segunda vez en estos 40 años que una mujer gana, que sale primera. Fue Lelia Chaya, creo que fue en el 95, y bueno, ahora Emilia Orozco. Es todo un dato, ¿no? Qué bárbaro, porque es difícil que una mujer encabece una lista. ¿Sí? Eso siempre pasa a lo mejor en los sectores de izquierda, pero bueno, en el peronismo es muy difícil que encabece. Sí, los últimos ganadores, por citar, Emiliano Estrada, Cosiner, Yarade, Guillermo Durán Cornejo, teníamos en la lista a Tanoni, Salum, Marcelo López Arias, hubo la mayoría, bueno, la amplia mayoría, varones ganadores, y es la segunda Recuerdo vez. Una mujer que sí encabezaba, pero terminó en tercer lugar, Evita Isa. Evita Isa, sí. En su momento ella encabezó la lista del PJ, pero se terminó metiendo por la ventana. Ahí ganó Guillermo Durán Cornejo, Pablo López de la izquierda, y ella se metió por la ventana. Fueron 3 bancas y se distribuyeron. Fue una elección en tercios. Bueno, y una mala elección para Nani. Esa sería la otra clave, una pésima elección de Juntos por el Cambio. ¿Por qué digo pésima? Porque el 10 de diciembre terminan los mandatos de 4 diputados, que es lo que vos decías al principio en la introducción, y Juntos por el Cambio perdió 2 bancas, que no es poco, ¿sí? Perdió la banca de Nani y de Virginia Cornejo. Entonces, dentro de lo que es el esquema nacional, y ahora cómo se va a rearmar Juntos por el Cambio, esto es grave, digamos, ¿no? Yo no sé si es el principio del fin también para ellos. Si bien Sáenz ganó por bastante, creo que más del 40%, 47% si no recuerdo, en la elección a gobernador, la segunda fuerza más votada fue Juntos por el Cambio con 18, 19... 17%, si no me equivoco. Es un número muy bajo, pero en ese entonces no veíamos que podía perder la banca. Claro. ¿No? Sí. Como en pocos meses se diluye. Todo te pasa factura. No sé si te pasa factura, pero es como vos decís, se diluye, me parece. Que es el término apropiado. Ahora, en su discurso Sergio Massa decía, es el fin de la grieta. ¿Es el fin de la grieta o es el principio de una nueva grieta? Y es para analizar, ¿no? Yo siempre pensé, y viendo los últimos años y cómo se fue dando todo, que la grieta se iba a terminar, pero por la avenida del medio. ¿Sí? En su momento hubo un armado donde estaba Labaña, Urtubey, Schiaretti, el propio Massa. Y esa era la gran avenida del medio. Y que buscaban un consenso distinto al kirchnerismo duro y a Juntos por el Cambio. Bien. Pero eso no ocurrió, y ahora la grieta se termina rompiendo por un extremo. Yo lo que temo por ahí es que sea un poco más extremista todo, ¿no? Yo veo que hay muchos discursos muy combativos y que por ahí hay que pensar un poco en cómo se sale adelante con una situación del país tan crítica. Bueno, les agradecemos a todos. Vamos a seguir haciendo más análisis. Seguramente mañana vean el Tribuno Digital, el Tribuno Impreso, las redes sociales. Van a encontrar no solo los resultados que ya los pueden ver, sino le vamos a explicar qué es lo que viene, qué viene con la economía, qué viene en la política,
qué viene en Salta, qué escenario político queda en Salta. Bueno, ya adelantó un poco Nelson. También vamos a tener valor agregado con infografías, cuadros, mapas. Y bueno, todo lo que preparamos para que ustedes, nuestros seguidores, nuestra audiencia esté informada y sobre todo con mucho valor agregado. Sí, mucho valor agregado. Esta es una elección histórica, hay que tomarla como tal y qué mejor que tener toda la documentación, ¿no?, que te la va a dar el tribuno. Nos pueden seguir en eltribuno.com, las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, me estoy olvidando de algunos, TikTok, Twitch. Bueno, hasta la próxima. Gracias.